por acá. Buenas noches a todas las personas que se unen. Un placer tenerlos por acá en este primer Meetup del año 2023. Para las personas que es la primera vez que están con nosotros, tenemos una agenda. Es una agenda muy rápida, datos de la comunidad, patrocinadores, damos algunas recomendaciones y damos inicio a la charla ya de Luis y todo lo que nos va a compartir en la noche de hoy. Actualmente Manizales Tech Talk está cerca de los 2.700 miembros. Es la comunidad de tecnología más grande del eje cafetero. Este año tenemos planeados 12 eventos que vamos a realizar. Estamos mirando la disponibilidad de hacer algunos híbridos. Entonces les estaremos comentando por la página de Meetup. Van a haber temas variados. Vamos a hablar de PHP, hay temas de Web3, hay temas de gestión de software a partir de ciertas metodologías, arquitecturas orientadas a eventos y algunos temas más que pronto publicaré en las redes sociales. Recuerden, por favor, que si tienen algún tema de interés que les guste compartir o el cual les interese conocer, me contactan, ya sea por LinkedIn, por Twitter, por la propia página de Meetup y vemos la posibilidad de incluirlos ahí o de buscar un expositor que pueda compartir sobre esos temas. El año pasado tuvimos 2 eventos, uno cada mes. Este año el objetivo es hacer lo mismo. Temas muy variados y diversos. Hablamos de reportes con Streamlit, hablamos de CMS, hablamos de Hyperledger Fabric, Kotlin para backend, tuvimos temas de marketing digital con Google Data Studio, tuvimos también a Yolanda que nos habló de Antos y cómo administrar Kubernetes en Google Cloud. Hoy hablaremos de Kubernetes, pero desde una perspectiva más de observabilidad y de herramientas open source y de toda la experiencia que ha tenido Luis en este aspecto. Y en la segunda parte del año hablamos de herramientas low code y no code, hablamos de estrategias para contratar talento TI enfocado a ciberseguridad, un caso que tuvo Mercado Libre. Con Yuri Niño se habló el tema de Dorametrics, enfocado a cloud. También tuvimos de Bitcoin, tuvimos otra de Azure, K8S Kubernetes en Azure, y la última del año fue sobre deuda técnica. Todas estas charlas están en el canal de YouTube. Por si alguien quiere visitarlas, si tienen alguna pregunta de las mismas, me pueden contactar y podemos hablar con los expositores para poder ya sea ahondar el tema o responder preguntas que se tengan. El DevOps Day Medellín de este año será del 18 al 20 de mayo. Si están interesados pueden escribir a ese teléfono que está en la parte inferior, 305-488-8855. Si tienen la oportunidad de ir presencial, pues disfruten ese evento. Es muy chévere y aprende uno bastantes cosas allá. Creo que Luis ha tenido la oportunidad de ir a varios DevOps Day. Acá en el país hay 2, uno en Medellín y otro en Bogotá. Pues por facilidad para las personas de este lado del país pueden asistir fácilmente a estos eventos. Mantix, hace yo creo que 4 años, Ferney, ya que nos conocimos en un evento de estos de tecnología. Por favor, cuéntanos qué es Mantix y por qué estamos en el mismo barco. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por asistir y bueno, como dice John, desde hace 4 años estamos apoyando esta iniciativa y tiene un trasfondo. Mantix es la unión de 3 tridentes, que es los empresarios, la academia, donde están todas las universidades, institutos y todas las organizaciones de la ciudad, o sea que está todos los gobiernos departamentales unidos con Mantix, y esto tiene una razón, porque es que los empresarios tienen que generar empleos de valor para todo el talento que hay en la ciudad. Las universidades tienen que proveernos el talento que necesitan los empresarios y
las políticas departamentales también nos deben proveer a nosotros las facilidades para que todo esto se dé y podamos llegar a ese tridente tan necesario. Y el objetivo de este tridente pues es posicionar a Manizales como una ciudad referente no solamente para Colombia, sino para todo el mundo, donde pues podamos encontrar las mejores empresas, el mejor talento, pero eso solamente se desarrolla pues con el mejor recurso que tiene la empresa, que es el talento. Entonces, por eso nos unimos a la iniciativa de Manizales Step Talk, porque creemos firmemente que compartir el conocimiento genera esta sinergia y genera que la ciudad sea más competitiva y por eso estamos hoy acá. Los invitamos a que nos visiten a Mantix y si tenemos empresas que todavía no están, pues pídale a sus empresas que se unan a Mantix. Gracias, Ferney. Bueno, vamos a ver acá un videito de Mantix. Tú y yo hacemos parte del sector TIC de la ciudad. Somos Mantix. Manizales es un centro de desarrollo tecnológico con una gran protección nacional e internacional que marca la diferencia. Además de ser una ciudad universitaria, somos una tierra de oportunidades. Mantix es una comunidad conformada por la red empresarial de la industria TIC, la academia, gobierno y diferentes entidades de apoyo. Buscamos diversos talentos para cooperar de manera extraordinaria y así lograr aumentar la tasa de empleo de la ciudad y con ello fortalecer, crecer y consolidar la industria TIC. Tenemos los mejores atardeceres, universidades de alta calidad, espectaculares sitios turísticos y ahora, juntos, las mejores oportunidades laborales para crecer y hacer de Manizales la ciudad de las puertas abiertas al futuro. Bueno, como les decía, en el canal de YouTube podrán encontrar las charlas que se han brindado de forma virtual. Este es el canal de YouTube. Ya en un momento también lo comparto por el chat. Hay algunas recomendaciones generales. Los micrófonos y las cámaras estarán desactivados para facilitar la exposición del tema y va a estar disponible esta grabación en el canal de Manizales Tech Talk. Si tienen algún tipo de pregunta, lo pueden realizar por este link de Slido. También en un momento ya lo comparto por el chat. La ventaja que tiene Slido para algunas personas es que tiene forma anónima de preguntar. Eso quiere decir que si alguien no se siente como poniendo su nombre, simplemente selecciona la opción de anónimo y al final de la charla lo que haré es leer cada una de las preguntas que tengan allí alojadas para Luis. Vamos a darle paso a Luis. La charla de Luis será sobre Kubernetes y herramientas open source para observabilidad. Luis actualmente trabaja como ingeniero de nube en Playbox. Tiene diferentes certificaciones, entre las cuales podemos nombrar el AWS Certified Solution Architect, Microsoft DevOps Engineer Expert y Terraform Associate. Es apasionado por aprender nuevas tendencias, tecnologías, participa activamente en comunidades de agilismo, DevOps, SRE y apasionados por la infraestructura como código y la automatización. Este es el perfil de él en LinkedIn por si lo quieren seguir. Luis, muchas gracias por estar acá, por compartir tu saber con la comunidad. Como lo hablábamos antes de iniciar, este es un proceso enriquecedor para las dos partes porque, como me lo comentabas, lograste condensar todo ese conocimiento en una diapositiva, en un repositorio de GitHub para poder compartirle a las personas. Entonces, estamos muy ansiosos de tenerte acá y el escenario es tuyo. Dejo de compartir para que pases a tu presentación. Listo, John. Muchas gracias. Listo, me avisan. Listo. Ahí está perfecto. Ahí estamos viendo GitHub. Listo. Vale. Bueno, gracias por la oportunidad y por la invitación a venir a compartir un poco acá de lo que sabemos, de lo que hemos aprendido en esta trayectoria, en este largo tiempo, pues, en todo este tema de TI.
Y pues hoy estaremos hablando netamente pues de temas de Kubernetes y enfocado más que todo en la observabilidad. Este es mi repositorio, igual ahorita en la presentación lo van a pues como a poder observar. La idea es que hoy desarrollemos todas estas configuraciones que están acá alojadas paso a paso, ya que esto nos va a permitir a cualquier persona poder desarrollar o habilitar todas las configuraciones y las herramientas que vamos a ver para que en su momento puedan hacer ejecuciones en local de manera pues personal y tengan todo disponible de una manera más fácil. Listo. Voy a iniciar por acá con la presentación. Como sabemos, vamos a estar pues hablando de Kubernetes y observabilidad. La agenda que traigo para este espacio es básicamente hablar de los dos conceptos de Kubernetes y de observabilidad, partiendo de lo más básico, porque sabemos pues que hay personas que pueden conocer mucho, pero también van a haber personas acá que desconozcan Kubernetes o temas de observabilidad. Entonces la idea es desarrollar un poquito ambos conceptos para que cuando entremos en el punto 3 y 4 entendamos un poco más de lo que vamos a habilitar, ya que en la parte 4 del demo sí nos vamos a enfocar mucho como en la parte práctica y en las herramientas que realmente es como lo principal de acá de la charla y es lo que nos va a permitir desarrollar la práctica como tal. Antes de como empezar a hablar un poquito de Kubernetes y de observabilidad, es importante que conozcamos este concepto o este nombre, que es la Cloud Native Computing Foundation, que básicamente es como una comunidad o una organización que se encarga del desarrollo y de promover y desarrollar plataformas y todo lo que está relacionado con computación nativa en la nube. El por qué lo pongo acá es porque muchas veces creemos que muchas de las tecnologías y plataformas que hoy se están desarrollando en el mercado y que son usadas a nivel de TI, pues creemos que salen de grandes proveedores como son AWS o Microsoft o Google, pero en realidad salen más que todo, en general, muchas de estas iniciativas y esas plataformas que hoy conocemos salen realmente de acá, de esta asociación. Esto es una organización que como objetivo principal lo que busca es adoptar la computación nativa o el Cloud Native Computing en la nube y básicamente reúne a los principales proveedores de nubes del mundo, usuarios finales, desarrolladores y básicamente lo que hacen es habilitar plataformas, componentes, proyectos para que sean utilizados de manera open, que es lo que finalmente nos trae acá. Dentro de los principales proyectos que han salido acá dentro de la Cloud Native Computing son Prometheus, Kubernetes, entre otros. Entonces, por acá les dejo el concepto y por acá podemos encontrar un poco de información relacionada con ellos. Ellos, digamos que dentro de esta organización existen comités técnicos, existen miembros, existen comités de gobiernos, embajadores, y realmente de acá salen muchas de las certificaciones que hoy son generadas y que tienen que ver, por ejemplo, con todo el mundo de Kubernetes. Entonces, acá se generan entrenamientos, certificaciones relacionadas con Kubernetes, Prometheus, que son algunas de las cosas que vamos a hablar hoy. Interesante es que ellos tienen como un landscape o una hoja de ruta de todos los proyectos que hoy en día están trabajando. Tienen alrededor de 153 proyectos y seguramente lo presento porque muchos de ellos pueden ser desconocidos, algunos de ellos pueden ser muy conocidos. El caso de, digamos que dentro de ellos, dentro de todos los proyectos que tienen, lo tienden como a dividir en pilares orientados a bases de datos, mensajerías, continuous integration y delivery. Por acá tenemos todo el tema de plataformas. Hoy nosotros vamos a estar trabajando con temas de observabilidad. Entonces, por acá tenemos herramientas como Prometheus, herramientas como Loki, herramientas como OpenTelemetry, Jagger, que son herramientas que realmente nacen de esta organización y que son, digamos,
donde constantemente están evolucionando y están siendo impulsadas desde acá de una manera organizada y dándole el sentido a cada una de ellas. Entonces, esta es una hoja de ruta importante porque nos puede servir al momento de buscar proyectos open source o algún proyecto que resuelva alguna necesidad en particular. Podemos venir a buscar acá y identificarnos con alguno de ellos y hacer pruebas de conceptos. Entonces, ahí les dejo como esa información. Regreso por acá, donde vamos a empezar ya a abordar el tema de Kubernetes. Básicamente, Kubernetes es una plataforma o un sistema de código abierto, que es open source, el cual nos permite a nosotros automatizar la implementación, el escalado y la gestión de aplicaciones en contenedores. Cuando hablamos de contenedores, estamos hablando de aplicaciones que son contenerizadas con Docker o cualquier otra herramienta de gestión de contenedores, Podman, Docker, etc. Kubernetes, digamos que es una plataforma que tiende a ser un poco compleja, pero por la cantidad de componentes que maneja, pero cuando estos componentes son entendidos, se estudian, realmente es sencillo manejarlas, y si buscamos dentro de ese mapa de ruta de la Cloud Native, podemos encontrar muchas herramientas que aportan a este ecosistema de Kubernetes para que sea mucho más fácil su uso. En general, como arquitectura de Kubernetes, lo que tenemos es que Kubernetes básicamente cuando se despliega va a tener un nodo maestro que va a ser el control plane, que es el encargado de hacer la magia, el escalado, el despliegue de los contenedores, de definir los recursos y la forma en cómo todo va a suceder dentro del clúster de Kubernetes. Y finalmente lo que hace Kubernetes es permitirnos escalar tanto vertical como horizontalmente. Entonces, de manera automática podemos escalar en infraestructura o nodos que se conocen como working nodes, o podemos escalar en contenedores o aplicaciones que se conocen como pods. Entonces, esos son como la principal definición de Kubernetes. Literal, si tenemos una aplicación que es contenerizada, la podemos llevar, ejecutarla ya, y con ciertas configuraciones podemos generar un escalado automático de la aplicación. Dentro del mundo de Kubernetes hay como unos objetos principales o recursos principales que son necesarios entender, estudiarlos. Acá los voy a enumerar algunos porque dentro de la práctica que vamos a hacer, pues los vamos a utilizar. Básicamente, los principales objetos o recursos que podemos encontrar en Kubernetes es el pod, el service, volumen, namespace, replica set, deployment, stateful set, demo set y job. Básicamente, cada uno de ellos tiene un papel importante dentro del clúster y define cómo una aplicación va a funcionar dentro de ella. Entonces, un pod básicamente es el elemento como mínimo dentro del clúster, el cual va a contener o va a alojar los contenedores que tengamos. Y estos pods básicamente son escalados por medio de un deployment que tiene asociado un replica set, y digamos que acá empezamos pues como a utilizar muchos componentes o muchos recursos de allí. La forma más básica de entender cómo alojar o desplegar una aplicación en Kubernetes es, tenemos uno o varios pods que están siendo gobernados por un deployment. El deployment representa la aplicación y la forma en cómo la aplicación va a funcionar dentro de nuestro clúster. Y por medio de un servicio accedemos a cada uno de estos pods para entregar una respuesta. Entonces, si tengo una API, mi API está contenerizada en cada uno de estos. ¡Ay, postazo, jueputa! Y el servicio se encarga el servicio se encarga de balancear las cargas o el tráfico entre los pods. Entonces, ahí es donde está realmente como la magia de Kubernetes. Van a haber otros tipos de objetos como los son secretos, config-mat, que se van a encargar de alojar secretos o configuraciones en general que necesiten las aplicaciones.
Por acá hay un link donde vamos a poder, pues, como entender un poco más cada uno de estos conceptos. Igual desde la práctica ahorita vamos a poder analizar un poco más cada uno de ellos. Estos son algunos de los ejemplos o algún ejemplo de cómo funciona Kubernetes y cómo funciona cada uno de esos recursos. Dentro de un deployment, por ejemplo, se especifica de esta forma, donde básicamente es un archivo YAML, todo se define en archivos YAMLs, y cada uno de esos archivos YAML tiene como una definición que es propia de cada tipo de recurso. Entonces, este es un deployment en el cual tiene una metadata que contiene nombre, labels. Por acá especificamos las réplicas que hacen referencia a cuántos pods o cuántas instancias de ese contenedor o de esa aplicación vamos a levantar. Y por acá se define toda la parte de los contenedores. Entonces, la imagen que vamos a utilizar, si esa imagen tiene variables de ambientes o puertos específicos, se especifican en este archivo. Y este ejemplo de la derecha es un servicio que básicamente lo que hace es ir a buscar por medio de este selector todos los pods que tengan este tag y que estén exponiendo un puerto y que estén exponiendo este puerto. Entonces lo que hace es redireccionar todo el tráfico o expone el puerto 80 para acceso y redirecciona todo el tráfico al puerto 9376, que es el que expondría la aplicación. Son ejemplos, por acá también hay un link donde lo van a poder ver. Digamos que acá lo que busco es más como que sepamos qué hay detrás de Kubernetes y qué es lo que vamos a empezar a aplicar ahorita para poder entrar en un concepto más de herramientas y plataformas para poder monitorear. Existen diferentes proveedores en la nube que te permiten como alojar o crear un clúster de Kubernetes. En Amazon se conoce como EKS, en Azure se conoce como AKS, en Google se conoce como Kubernetes Engine. Digamos que ahí cuando ya uno entra a trabajar con estos proveedores, a pesar de ser una tecnología open source, cada proveedor lo adaptó a su nube y a su forma de función o a su forma de, cada uno le dio su funcionalidad a Kubernetes, por ende ya no es un servicio que es gratuito, sino que entra a ser un servicio pago dentro de cada plataforma o cada proveedor. Porque finalmente lo que hacen es ahorrarte mucha administración, temas de escalados, configuraciones en general que tienden a ser tediosas a la hora de administrar un clúster de Kubernetes. Ya cada uno de estos proveedores te lo soluciona. Por fines de la práctica y de lo que vamos a hacer, la idea es poder utilizar Minikube. Minikube es una herramienta que te permite levantar un clúster de Kubernetes en tu máquina local. No es recomendable para entornos productivos, es más para entornos de prueba, entornos de validación, que es un escenario como este, donde vamos a poder explorar en él cómo hacer configuraciones de Kubernetes. Es muy recomendado también para estudiar y aprender sobre Kubernetes. Y pues acá vamos a empezar a explorar todo el tema de observabilidad y lo vamos a hacer con Minikube. El otro concepto que vamos a trabajar es todo lo que tiene que ver con observabilidad. Entonces, Kubernetes como plataforma tiene muchos retos y es que dentro de la plataforma como tal hay muchos tipos de recursos. Y aparte de tener esos recursos, pues vamos a tener alojadas aplicaciones. Por ende, vamos a necesitar entonces conocer a detalle cómo podemos nosotros encontrar errores o cómo podemos nosotros monitorear el clúster de Kubernetes y cada una de las aplicaciones. Y eso lo vamos a hacer desarrollando esta práctica o el concepto de observabilidad, que básicamente el concepto como tal lo que nos va a permitir a nosotros es conocer el estado actual de un sistema en función de los datos que se generan en él. Entonces acá nos interesa obtener registros, que son todos los logs, tanto de aplicaciones en general que se generen dentro del clúster o que estén desplegadas dentro del clúster. Nos va a interesar conocer todo el tema de métricas, tanto métricas de aplicativo como métricas que se puedan generar del funcionamiento de Kubernetes como plataforma. Y todo lo que tenga que ver con tracing o las trazas o los seguimientos, que sería lo que genera
cada aplicación al momento de hacer una transacción, una solicitud a cada aplicación. Entonces, digamos que la observabilidad lo que hace es como hacer uso de esos tres conceptos, logs, métricas y traza, y lo que nos permite a nosotros es, por medio de ellos, poder identificar rápidamente errores que se estén presentando dentro de nuestro ecosistema. Acá hay algo muy importante, y es que pues todo este tema viene como de una evolución, y antes, cuando hablábamos de conceptos o de aplicaciones monolíticas, finalmente era fácil desarrollar como la práctica de monitoreo, porque finalmente todo estaba en el servidor, era una única aplicación. Pero con la evolución de aplicaciones distribuidas, tener muchos microservicios, dividir las aplicaciones en componentes más pequeños, todo eso trajo muchos retos, y ahí es donde se empieza a desarrollar más el tema de observabilidad. Entonces, desde ese enfoque, pues el monitoreo simplemente se queda en el que está pasando, porque simplemente te va a decir, estoy recibiendo requests fallidos, tengo tanta latencia en mis componentes y ya. Pero ¿qué está pasando por ahí por debajo? Muchas cosas. La latencia puede ser por un ciclo infinito en un archivo, o en una lógica, o en una función en específico, o porque un servicio X se cayó que depende del servicio que estoy invocando. Entonces, la observabilidad finalmente busca resolver estas tres preguntas: ¿qué está pasando? ¿Dónde está pasando? ¿Y por qué está pasando? Y ahí es donde entran los tres conceptos: métricas, trazas y logs. Entonces, las métricas nos ayudan a identificar qué está pasando, las trazas nos dicen dónde está pasando, y los logs nos dicen el por qué. Y ahí es donde ya se empiezan a hablar de conceptos que son como el correlacionamiento de las métricas, las trazas y los logs. Antes acostumbrábamos a verlos por separado. La idea es empezar a explorarlos ya desde un enfoque donde rápidamente de una métrica podamos encontrar las trazas de esa métrica que está fallando, y de esa traza que falló, encontrar el error puntual o el log puntual de ese fallo, la sección no controlada o el log que se imprimió. El concepto de métricas se puede como dividir en dos. Podemos tener métricas a nivel de aplicativo, donde vamos a encontrar temas de latencia, temas de tráfico, temas de errores, digamos como las 4 señales doradas que se habla mucho hoy en día, desde un enfoque más desde SRE. Pero también es importante monitorear o tener métricas de la infraestructura. Entonces, la CPU, el tráfico, la memoria, etcétera. Todo eso también es importante. No centrarnos solo en la aplicación, sino también en la infraestructura que está por debajo. El concepto de tracing básicamente representa una solicitud completa y por dónde pasa esta solicitud. Entonces, en aplicaciones que son distribuidas y que dependen de una transacción, depende de muchos componentes, la traza es importante porque nos dice por dónde va a pasar esa petición inicial, por dónde va a pasar, cuánto tiempo se está demorando, y si hay un error en alguno de esas peticiones, la traza lo va a detectar y nos va a decir puntualmente de dónde fue el error. Entonces, en sistemas altamente distribuidos, las trazas son importantes porque nos dicen puntualmente en qué punto de la transacción end-to-end falló, y ya con eso podemos rápidamente identificar cuál es el componente que está fallando para entrar a darle solución. Y los logs, digamos que se recomienda ya como utilizar un estándar donde los logs se categorizan por diferentes estados: fatal, error, warning, info, debugs. Y básicamente es como tener unos buenos estándares donde nosotros podamos imprimir los logs de la aplicación, podamos instrumentar la aplicación para que imprima o muestre los logs de forma correcta y los categorice. Y no simplemente en un lenguaje como Node.js poner un console.log, ya que eso realmente no te va a categorizar el tipo de log que tienes. Entonces es importante utilizar una librería que te permita hacer
uso y categorizar los diferentes tipos de log que se tengan. Digamos que esos son básicamente como los conceptos. Digamos que dentro del repositorio que le mostré en GitHub, la propuesta o la propuesta o la arquitectura que vamos a desarrollar hoy en el demo es esta que ven en pantalla. El objetivo es levantar un clúster de Kubernetes con Minikube. Vamos a utilizar Minikube y vamos a utilizar una herramienta que se llama Helm. Helm básicamente es un empaquetador de aplicaciones que también sale de la CNFC y que es un proyecto que permite desplegar aplicaciones de Kubernetes de una manera fácil. Entonces, la idea de nosotros es desplegar dentro del clúster de Kubernetes tres namespace, uno para una base de datos como MongoDB. Dentro de este namespace tendremos la base de datos y tendremos un exportador o un generador de métricas de MongoDB para poder monitorear todo lo que tenga que ver con la base de datos. Vamos a tener una aplicación alojada. Esa aplicación va a estar construida en Node.js. Y básicamente utiliza el framework Express para exponer un API. Esta aplicación va a estar instrumentada con OpenTelemetry, que es una herramienta open source que permite generar trazas, que era el concepto que hablábamos ahorita. Y también va a estar instrumentada con Prom Client, que es una librería que permite generar métricas de una aplicación Express o una aplicación Node.js. Y vamos a tener todo un stack de observabilidad desplegado, el cual contiene cuatro herramientas principales. Grafana para toda la parte visual y poder correlacionar métricas, trazas y logs. Y vamos a obtener una herramienta que se llama Prometheus, donde Prometheus simplemente es una herramienta que permite almacenar métricas. Simplemente es un almacenador, permite almacenar métricas y digamos que dentro de su arquitectura, que luego la vamos a ver, tiene unos componentes que son exportadores. Los exportadores básicamente se encargan de ir a obtener métricas de donde se le indiquen. Por ejemplo, este es un exporter que va y se conecta a la base de datos de Mongo y extrae todas las métricas relacionadas con MongoDB y las almacena en Prometheus. Este exportador que está acá, que se llama QStackMetrics, se encarga de desplegarse en el clúster y obtener información de todo lo que sucede en el clúster a nivel de los recursos de Kubernetes. Entonces nos da información de los nodos, de los pods, de los deployments, de los stateful child, de cada uno de los objetos y recursos que hay dentro del clúster. Y Node Exporter es como Kubernetes utiliza nodos para alojar cada uno de los pods. Node Exporter se encarga de extraer todas las métricas relacionadas con los nodos, CPU, disco. Entonces aquí ya hablamos más de métricas a nivel de infraestructura, acá métricas a nivel de base de datos, que sigue siendo algo pues como infraestructura. Y por acá con Prom Client vamos a generar métricas a nivel de aplicación que serán enviadas a Prometheus. Para el tema de trazas vamos a utilizar Jagger. Jagger es otra herramienta open source graduada que permite almacenar todo tipo de trazas. Y básicamente lo que hacemos con Jagger es almacenar todas las métricas generadas, todas las trazas generadas desde OpenTelemetry, que va a estar instrumentado dentro de la aplicación. Y Loki es una herramienta que permite almacenar logs. Es simplemente un servidor que almacena logs y se puede integrar con muchos exportadores o herramientas que puedan obtener logs de los nodos, de las aplicaciones, etcétera. La herramienta que vamos a utilizar para extraer los logs de las aplicaciones se llama Frontail. Entonces, el objetivo ahorita es desarrollar y desplegar cada uno de estos componentes. Realmente, el único desarrollo que toca hacer es el de la aplicación, que es lo único que tenemos que construir y hacer ciertas instrumentaciones en ella. El resto de plataformas son plataformas que
obviamente ya están desplegadas, tienen sus repositorios públicos y que finalmente podemos hacer uso de ellas y de las configuraciones que ya tienen. Entonces, la idea en esta charla es mostrar cómo podemos rápidamente habilitar todo este ecosistema y ver funcionalmente una aplicación que está constantemente generando métricas, trazas y logs y cómo podemos nosotros graficar y ver eso desde un enfoque como Grafana, que es una excelente herramienta para todo el tema de métricas. Listo, por ahora no voy a entrar acá, voy a iniciar con toda la parte de despliegue para que lo vamos haciendo acá. Entonces lo que voy a hacer acá es entrar al repositorio. Acá en el repositorio vamos a encontrar la guía para poder desplegar cada una de estas herramientas. Acá traté como de especificar todo de la manera más simple y fácil de levantar todas estas plataformas para que podamos ver. Entonces, como requerimientos necesitamos instalar Minikube. Acá les dejo la guía para instalar Minikube. kubectl, que es una herramienta que permite conectarnos al clúster y hacer configuraciones en el clúster. Y Helm, que es una herramienta que permite descargarnos repositorios de aplicaciones que están hechas para ser desplegadas en Kubernetes y aplicarlas sin tener que construir ningún archivo específico de Kubernetes, llámese deployment o service o algo por el estilo. Entonces, Helm nos ahorra a nosotros como todo eso. ¿Por qué? Porque dentro de la comunidad open source ya hay personas que se encargaron de escribir Prometheus en un formato de Helm para que pueda ser usado de manera fácil. Entonces, una vez instalada estas herramientas, lo que tenemos que hacer es iniciar un clúster de Kubernetes. En este caso, voy a estar por acá posicionado en esta terminal. Se serví temprano y van a terminar hasta yo ya tengo levantado el clúster de Kubernetes, es decir, ya ejecuté este comando. Entonces, lo que voy a hacer por acá es kubectl get nodes. Acá tengo dos nodos habilitados dentro de mi clúster. Esos dos nodos se habilitan con este comando. Acá le estamos diciendo, vamos a iniciar un clúster de Minikube con dos nodos. Lo que va a hacer ese comando es levantar un clúster de Kubernetes, desplegarnos toda la configuración base que tiene Kubernetes, entregarnos un clúster limpio y dentro de ese clúster ya nosotros podemos pues, empezar como a desplegar aplicaciones y lo que necesitemos. Digamos que dentro de Kubernetes existe una gran herramienta sin necesidad de tener que exportar plataformas, sin tener que desplegar en el plataformas y es Kubernetes Dashboard. Kubernetes Dashboard es una herramienta que es también pues que hace parte del ecosistema y lo que nos va a hacer permitir tener una visibilidad del clúster, dándonos visibilidad de los namespace, de los nodos, de cada uno de los recursos que hay dentro del clúster. Una forma de habilitarlo en Minikube es con este comando que está acá. Y esto finalmente lo que nos hace a nosotros, el comando que lanzamos, lo que nos hace es como un proxy para acceder a este servicio. Minikube lo que hace es instalar la herramienta, la habilita y esta por defecto nos da como esta visual. Acá vamos a poder ver los namespace que tenemos. Estos son los que vienen por defecto con cada vez que se hace un despliegue de Kubernetes, hacen parte del sistema de la plataforma y son los encargados de hacer que Kubernetes funcione. Por defecto nos entrega un namespace en default, que realmente ahí no hay nada. Y acá podemos ver a la izquierda cada uno de los componentes que podemos tener dentro de un clúster de Kubernetes. Entonces, a nivel de aplicaciones podemos tener deployment, jobs, pods, replica set y todos estos componentes que se puedan desplegar dentro de un clúster. Nosotros hoy vamos a estar trabajando con deployments, con pods, stateful sets y daemon sets. Por acá, por ejemplo, no sé, me puedo posicionar en kubesystem y acá puedo ver los daemon sets que están creados dentro de este namespace, cada uno de ellos. Puedo entrar a cada uno de ellos y encontrar información del pod, de la definición como tal del recurso.
Entonces, este ya es una primera herramienta importante porque nos permite ya tener una visibilidad completa del clúster, sin tener que desplegar X o Y herramienta adicional. Solo con el clúster y esto ya tenemos una visibilidad de lo que está sucediendo en Kubernetes. Acá, por ejemplo, podemos ver los dos nodos que tenemos desplegados dentro de nuestro clúster y las configuraciones que tienen y las capacidades a nivel de CPU y de memoria que está teniendo en estos momentos cada uno de los nodos. Entonces, esto es como información valiosa. Acá podemos ver los pods que están dentro de cada uno de los nodos. Entonces, por ejemplo, acá nos dice que este nodo tiene 4 pods desplegados, este tiene 8. Si entramos a este, acá podemos ver los 8 pods que tiene. Que inicialmente son todos los componentes de Kubernetes que están desplegados. Hasta el momento no hemos hecho nada ahí. Ahora sí, continuemos. Entonces, dentro, digamos, de todo este ecosistema open source, ya todos estos proyectos o estas plataformas ya están como desarrolladas y están disponibles para ser usadas. Lo único que necesitamos nosotros es configurarlas. Entonces, una vez instalamos Helm, lo primero que tenemos que hacer es agregar este repositorio. Este repositorio es una comunidad de Prometheus que contiene mucha información relacionada con cada uno de los componentes que vamos a desplegar. Entonces, este es el registry o el char de la comunidad. ¿Y qué vamos a encontrar acá? Un repositorio de GitHub. Dentro de este repositorio vamos a encontrar muchos shards. Entonces, si yo quisiera hacer un despliegue de Prometheus, hago uso de este shard. Y dentro de este shard que tenemos, una configuración, una definición del shard. Acá nos dice cómo hacemos uso de este shard, obviamente para desplegar Prometheus. Y esto por debajo, ¿qué es lo que tiene? Unos templates, que finalmente es lo que yo les decía, es la agrupación y todas las configuraciones de Kubernetes que son necesarias en este caso para desplegar un Prometheus. Entonces necesitamos un deployment. Acá se encuentra todo el YAML con la definición de Prometheus. Si uno intentara tomar el contenedor de Prometheus y construir el YAML, seguramente a uno le van a faltar muchas configuraciones si lo hiciera de cero. La ventaja de Helm es que y de este repositorio es que aquí ya están muchas de las plataformas o herramientas open source para aplicar temas de observabilidad, en este caso con Prometheus como métricas. Entonces acá podemos encontrar muchos shards, tenemos Prometheus, vamos a tener por ejemplo por acá los exportadores, en este caso el Node Exporter, que es uno de los que vamos a utilizar, por acá tenemos el de Mongo, que es otro de los exportadores. Si dentro de mi clúster tengo Kafka, puedo utilizar el exportador de Kafka, o si tengo un MySQL, puedo utilizar el exportador de MySQL, y cada uno de ellos tiene como una definición. En este caso, yo voy a utilizar este chart que se llama Kubernetes Stack. Este chart agrupa varias herramientas, agrupa diferentes herramientas. Entre ellas está Alert Manager, los exportadores que están en la arquitectura, Grafana y Prometheus como tal. Entonces, si nos regresamos a la presentación, realmente con ese stack estaríamos habilitando toda esta parte de acá. Perdón, solo esta parte de acá, Alert Manager, QStateMetry, Node Exporter, Prometheus y Grafana. Entonces ese chart que está ahí nos va a poder habilitar todas estas herramientas. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Lo primero es agregar el repositorio, con este comando lo agregamos. Esto lo que hace es como traer ese repo localmente a nuestra máquina. Yo ya lo tengo agregado, entonces no lo voy a volver a ejecutar. Y lo que voy a hacer ahorita es crear un namespace dentro de mi clúster. Entonces acá lo que voy a hacer es crear un namespace. Con kubectl lo que hago es acceder al clúster y manipularlo. Entonces acá listo los namespace y ya tenemos un nuevo namespace que es observability. Si nos vamos por ejemplo acá a la herramienta de Asmodee y hacemos un refresh, ya por acá nos debe salir el namespace de observability. Entonces acá vamos teniendo información en tiempo real de lo que estamos haciendo en el clúster. Ya por acá lo que vamos a hacer es la siguiente instalación.
Entonces, este comando lo que hace es instalar Prometheus con este nombre, Prometheus-stack. Va a ir al repositorio de Helm que se llama Prometheus Community y va a utilizar el char que se llama Prometheus Stack. Y le vamos a pasar unos valores de configuración. Esos valores de configuración se encuentran en el repositorio, en el folder de Prometheus, en Prometheus Stack. Prometheus Values va a tener como cada una de las configuraciones para nuestro stack, en este caso cada una de las herramientas que queremos desplegar. Entonces en este caso le estoy diciendo el namespace que vamos a utilizar, que es Observability. Por acá tenemos las configuraciones para Grafana, que literal acá lo único que hacemos es habilitarlo. Y por acá tenemos unas opciones de data source. Ahorita, cuando estemos avanzando, les explicaré cada una de estas, porque pues ahorita es configuración base. Y las entenderemos bien ahora. Por acá tenemos QStateMetric, que le estamos diciendo dónde lo vamos a desplegar, en qué namespace. Por acá tenemos NodeSporter, que le aplicamos también la misma configuración. Y por acá tenemos Prometheus, que ahorita también les voy a explicar qué significa cada una de estas configuraciones que tenemos acá. Entonces, si ejecutamos este comando, esto lo que va a hacer es un apply dentro de nuestro cluster y va a desplegar todo este stack de Prometheus que va a contener estas herramientas: Prometheus, Grafana, los dos exportadores y el Alert Manager. Listo. Ya por acá lo que vamos a hacer es un túnel para acceder a cada una de estas aplicaciones. Esperemos que esto instale. Listo. Ya por acá nos dice que se hizo la instalación completa. ¿Y cómo lo validamos? Hacemos un kubectl get pods. Queremos ver los pods o los contenedores que se levantaron del namespace. Observability. Entonces por acá se están levantando cada uno de los contenedores que representa cada una de las aplicaciones que estamos instrumentando o que estamos desplegando. Entonces, la primera aplicación es esta, que es Grafana. Este pod contiene el contenedor de Grafana con las configuraciones que le indicamos. Estos dos pods que están acá son dos daemon sets y está duplicado porque NodeSporter básicamente lo que hace es ir a obtener métricas de cada nodo. Entonces, por ende, si tuviéramos 3 nodos, y se crearían 3 NodeSporter, donde cada uno de estos daemon set va y se despliega en cada uno de los nodos. Ese es el funcionamiento de un daemon set: ir a cada uno de los nodos y montar una instancia de la aplicación en cada uno de los nodos. Por acá tenemos QStateMetric, que es un único pod que se encarga de obtener todas las métricas de Kubernetes relacionadas con los pods, los nodos, etc. Y por acá tenemos nuestro servidor de Prometheus, que es este. Entonces, ya por acá debemos tener arriba todos nuestros servicios, y una forma de acceder a ellos es con kubectl generando un túnel. Entonces el comando es Entonces este primer comando nos va a generar un túnel a Grafana para poder acceder desde el local a Grafana. Entonces voy a hacer un túnel a las tres aplicaciones que acabamos de desplegar. Listo. Cada una de estas aplicaciones se va a exponer por el localhost. En este caso tenemos el puerto 3000.
Por acá tenemos Prometheus. Y la siguiente es el puerto 9093, que es Alert Manager. Listo. Entonces, vamos a explicar un poco de cada una de estas aplicaciones. Este es Prometheus. Prometheus pone una interfaz web que nos permite acceder a cada una de las métricas que se estén generando dentro de nuestro clúster y que estén llegando a Prometheus. El lenguaje de consulta se llama PromQL. Es un lenguaje que está dentro de la documentación oficial de Prometheus, donde básicamente podemos hacer queries o consultas en la herramienta para obtener métricas y filtrar la información. Importante acá, esta es como la página principal donde vamos a poder hacer consultas. Por acá vamos a tener como unas configuraciones de Prometheus. No las hice yo, estas son configuraciones que ya vienen previamente listas, que funcionan muy bien dentro de cualquier escenario de clúster de Kubernetes. Al usar también este Helm chart o este chart o este paquete, vienen por defecto configuradas unas reglas que finalmente cada una de estas reglas son consultas que se hacen a las métricas que ya tenemos previamente habilitadas con NodeSporter y QStateMetrics. Y tenemos unos targets. Estos dos targets que están acá van a ser la aplicación que vamos a desplegar ahorita. Por ahora están apagados, pues porque no tenemos desplegado ni MongoDB ni la aplicación. Entonces, no se pueden acceder a estos servicios. Y por acá, entonces, podemos hacer métricas o consultar las métricas. Entonces, tenemos dentro de la arquitectura estos dos componentes que son QStateMetrics y NodeSporter. ¿Cómo accedemos a las métricas que ellos están generando? Prometheus las está recibiendo y para acceder a QStateMetrics, todas van con este prefijo que es QE y cada una de ellas, si las analizan, después del guión lleva como el nombre del recurso. Entonces aquí están los config map, los daemon set, los deployment, los nodos. Entonces, por ejemplo, si utilizo esta métrica me dice a mí, por ejemplo, cuántos nodos tengo, toda la metadata que tiene este nodo dentro del clúster. Si utilizo, por ejemplo, esta métrica rápidamente me va a decir a mí cuántos pods tengo y acá ya puedo empezar a hacer uso del lenguaje de filtrado para decirle, por ejemplo, quiero solo los pods que pertenecen al namespace de observability. Entonces acá ya puedo tener información de los pods que están en este namespace en específico. Entonces este es un lenguaje de consulta. Se utiliza mucho más que todo para explorar, revisar la información de las métricas, etcétera. Pero realmente el fuerte de esto está en Grafana. Entonces, para acceder a Grafana, por defecto se crean estas contraseñas. Si en algún momento se quieren cambiar estas contraseñas deben especificarse dentro del archivo de values y ahí se pueden cambiar. Por defecto, Grafana es esta herramienta, accedemos a ella y la primera visual que nos va a entregar Grafana a nosotros es esto. Vamos a tener dentro de su configuración Data Sources. Por defecto, este es el que le da acceso a Grafana para acceder a Prometheus. Tienen muchas opciones de Data Source. Te puedes conectar directamente a un MySQL, a un Postgres, a AWS, a diferentes plataformas, a un Dynatrace, que son herramientas pagas para temas de observabilidad, tanto Data como Dynatrace. Entonces, pues, diferentes data source. Nosotros hoy vamos a estar trabajando con Jagger, Loki y Prometheus, que son las tres herramientas que nos van a complementar el stack de observabilidad. ¿Qué más tenemos acá? Dentro de toda esta implementación Open, ya Grafana viene, al utilizar este stack, ya Grafana viene con unos dashboards preconfigurados que nos permiten visualizar de manera rápida las métricas que estamos generando, tanto con NodeSporter y QStateMetrics. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo filtrar por clúster y puedo a nivel, por ejemplo, de salir estas tres. Entonces, por ejemplo, a nivel de QStateMetrics puedo tener rápidamente esta visual del clúster.
donde podemos ver la cantidad de CPU que se está utilizando el clúster, información muchas métricas relacionadas con infraestructuras. La cantidad de namespace, por cada namespace cuántos pods tenemos, en total cuántas CPUs está consumiendo cada uno de esos pods, métricas relacionadas con memoria, etcétera. Por acá también tenemos a nivel de networking el comportamiento del clúster, temas de bytes recibidos, bytes transmitidos. ¿Qué más podemos ver por acá? Métricas en general de infra relacionadas con networking que de manera rápida y por defecto ya podemos obtener de nuestro clúster. Por acá podemos empezar a filtrar un poco los tiempos y podemos empezar como a definir aquí rangos de cómo se va a presentar la información. Por acá hay uno a nivel del clúster de CPU, de la utilización de la CPU, temas de memoria. Entonces rápidamente, con solo desplegar este stack, ya podemos tener una visual de métricas relacionadas con los nodos, con la infraestructura y con Kubernetes como tal. Por ejemplo, si filtro a nivel de nodos, podemos entrar a este y ya este nos está dando métricas a nivel de nodos, donde podemos ver el uso de la CPU, temas de disco, cómo está cada uno de los nodos. Acá vemos cada uno de los nodos que se crearon dentro del clúster y por cada uno de los nodos ver el estado en disco, en temas de red, temas de espacio en disco, temas de memoria, CPU. También digamos que podemos empezar a ver métricas relacionadas con los pods. Entonces, por ejemplo, acá podemos agregar esta. Entonces acá podemos tener un filtro por namespace. Entonces yo puedo decir, venga, quiero ver el namespace de observabilidad. Entonces dentro del namespace de observabilidad, estos son cada uno de los de la información que nos está arrojando. Entonces acá nos sale cada uno de los pods que está dentro del namespace y nos da métricas a nivel de networking, temas de paquetes, temas de errores. Entonces, el tema acá es que en ningún momento, digamos que creamos estos dashboards, ya estos son dashboards que funcionan, que la comunidad los ha probado, los han integrado y que dentro del proyecto y la contribución hacia Prometheus y Grafana ya están listos para ser utilizados. Bien, ya por esa parte, creo que acá ya abordamos como toda esta parte de instalar Prometheus y la siguiente herramienta es el Alert Manager. Es una herramienta que básicamente lo que hace es recibir alertas con base en las reglas que se definan en Prometheus. Las reglas se definen en el componente de rules. Si alguna de estas reglas falla, es enviada al Alert Manager y ya uno desde acá decide qué hacer con él, con la regla. Entonces, Alert Manager se puede integrar con Microsoft Teams o con Slack y te puede llegar una notificación a uno de esos canales diciéndote tal pod no está cumpliendo con esto o en tu clúster se cayó tal componente. Todo depende de la regla como las escribas acá. Entonces, dentro de la documentación de Prometheus se explican cómo crear reglas y cómo pues, almacenarlas. Creo que acá no llegamos como por el tiempo a abordar como todo ese detalle. Listo, continuamos con la guía. Ya por acá lo que vamos a hacer es instalar un MongoDB. Entonces, para instalar Mongo lo que hacemos es agregar este repositorio de Helm. Dentro de ese repositorio de Helm se encuentra toda la definición de MongoDB y de cómo MongoDB debería funcionar dentro de un clúster de Kubernetes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es instalar el operador. Vamos por acá. Ay. Listo, ya por acá está creado el namespace de Mongo.
y vamos a listar los pods que están dentro de Mongo. Entonces ya por acá se creó el operator. Básicamente el operator lo habilitamos con este comando. Este comando lo que nos permite a nosotros es como agregar un nuevo tipo de recurso en Kubernetes. ¿Cómo así? Básicamente, si ustedes miran acá, ya acá cuando queremos desplegar Mongo, Mongo tiene un KIME que se llama MongoDB Community. Esto no es algo que exista por defecto en Kubernetes. Entonces hay un concepto en Kubernetes que son los operadores, y los operadores nos permiten a nosotros crear nuevos recursos dentro de Kubernetes. Entonces la gente de Mongo trabajó en eso y habilitó este tipo, que básicamente lo que va a hacer es instanciar una base de datos community de Mongo, y con estas especificaciones. Entonces acá le estamos definiendo la cantidad de réplicas, la versión de Mongo que vamos a utilizar, los mecanismos de autenticación contra esa base de datos, los usuarios, los roles que va a tener ese usuario, y por acá pues se le daba unos permisos, unos accesos al pod para que corran en cierto nivel del usuario. De máquina como tal. Y por acá generamos un secreto que es como la credencial. Digamos que esto obviamente es una mala práctica, pero pues por fines de acá de la prueba y el demo, pues lo quemamos acá. Entonces lo que nos va a hacer es como crear la base de datos y nos va a crear un usuario que se va a llamar admin, y ese usuario va a tener una contraseña que es admin123. En estos momentos Mongo se está inicializando, es un poquito lento, entonces mientras esto se completa el despliegue, vamos a ir avanzando en otro punto y ya enseguida retomamos la parte de Mongo. Listo. Voy a saltarme estos dos pasos para retomarlos enseguida y vamos a pasar a explicar un poquito la parte de la aplicación. Entonces, dentro de nuestra aplicación tenemos el folder app. Es una aplicación que está desarrollada en Node.js. Básicamente acá lo que tenemos es como, sí, una aplicación base que va a contener estos paquetes. Vamos a utilizar Express para levantar un servidor de aplicación. Vamos a utilizar Mongoose para conectarnos a Mongo. Vamos a utilizar Axios para hacer unas peticiones HTTP request. Vamos a utilizar Winston, que es una herramienta para generar logs de manera correcta, como lo explicábamos ahorita. Vamos a utilizar Prometheus API, Geometrics y Prompt Client, que son dos librerías que nos permiten generar métricas de una aplicación de Node.js y exportarlas a Prometheus. Y vamos a utilizar OpenTelemetry para todo el tema de trazas. Entonces, Winston para temas de logs, esto para temas de métricas, y toda esta parte de OpenTelemetry para la parte de trazas. ¿Qué tenemos dentro de nuestra aplicación? Básicamente tenemos un modelo que es una tabla que se va a llamar, una colección dentro de Mongo que se va a llamar blog. En ella vamos a almacenar el título, un body, una imagen y una fecha que se genera de manera automática. Esto va a ser expuesto por medio de un servicio. Este servicio lo que nos va a permitir a nosotros es exponer un CRUD. Básicamente es leer todos los archivos de la colección, crear un archivo en la colección, obtener un archivo por ID, actualizar el archivo y eliminar. Entonces, básicamente es un CRUD, las operaciones básicas que podemos hacer sobre una base de datos. Por acá tenemos un controlador pues, que se va a encargar como de validar y de hacer la invocación de la capa de servicios para poder ir a hacer cada una de las acciones en la base de datos, guardado, etcétera. Y por acá vamos a tener la configuración de Express, que básicamente es como definir las rutas que vamos a tener dentro de la aplicación. Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener una ruta que se va a llamar blog. Entonces, esta es la que nos va a permitir acceder a cada una de las funciones que están dentro del controlador. Entonces, obtener todo, crear,
etcétera. Es una aplicación sencilla de Express que expone una API. Y por acá vamos a tener un external route que básicamente lo que vamos a hacer es dentro de este controlador invocarnos a sí mismo. Es decir, vamos a exponer otro endpoint y ese endpoint va a invocar el endpoint de obtener todos los blocks. Básicamente esto es más que todo para fines de entender un poco más cómo se ve una traza cuando aplicaciones dependen entre sí. Por acá vamos a tener un folder de utils, donde por acá a nivel del logger hago toda la instancia relacionada con Winston. Entonces acá lo que hacemos es, dentro de la documentación de Winston, se crea un logger. Este módulo se exporta para después ser utilizado donde se necesite. Entonces, por ejemplo, acá en los servicios, al crear un blog, tenemos una validación. Y validamos que sean requeridos las propiedades título y body. Si esto pues no se cumple, se genera una sección y finalmente esa sección lo que hacemos es imprimir un log de tipo error. Si esto no se cumple, si esto pasa bien, lo que hacemos es ya imprimir un log de información indicando que se va a crear el objeto como tal, en este caso con los parámetros que se pasaron. Entonces acá lo que hacemos es instrumentar un poco la aplicación en términos de log para saber por dónde está pasando la aplicación y qué está haciendo. Y en caso de que se generen errores, también imprimimos los errores y los categorizamos como error. La otra parte que vamos a tener es la parte de tracing, donde básicamente acá lo que vamos a hacer es uso de las librerías que tenemos de OpenTelemetric, que básicamente lo que nos van a permitir a nosotros es inyectar las trazas dentro de la aplicación. Entonces, con tener este archivo, invocar cada una de estas librerías, que donde se puede encontrar más información de esto, lo podemos hacer en la página de OpenTelemetric. Y acá hay información de todos los lenguajes que soporta OpenTelemetry. Entonces, tenemos para C++, .NET, Elixir, Go, Java, JavaScript. En este caso, seguí las indicaciones de JavaScript y eso fue lo que se implementó. Acá lo único que hacemos nosotros es generar una instrumentación de las trazas y lo que hacemos es generar un exportador. El exportador es básicamente lo que hace es tomar todas las trazas que se están generando en la aplicación y las expone en un endpoint. Por defecto el endpoint va a ser el 4318, es la B1, es las trace. Y lo que vamos a hacer es con Jagger obtener estas trazas por medio de un colector de OpenTelemetry, que es el que se encarga como de obtener la información. Ya esto lo vamos a ver en implementación enseguida. Esta es nuestra aplicación, tiene un Dockerfile que utiliza una imagen de Node, utiliza un slash code y básicamente lo que hacemos es una instalación y hacemos una ejecución de la aplicación. Le inyectamos el módulo de tracing que se encuentra dentro del folder utils y invocamos el app.js, que es como el main de la aplicación, que se encarga de levantar nuestra aplicación, de exponer nuestros endpoints. En este caso API Blobs nos va a entregar todo lo relacionado con Blobs y API External con todo lo relacionado con el endpoint externo que vamos a consumir. Aquí generamos la conexión con Mongo y acá levantamos el servidor por el puerto 3000. ¿Qué más vamos a tener? Un archivo de manifiestos, donde vamos a tener un deployment y un service. El deployment es ¿qué? Es el ejemplo que les mostraba ahora. Básicamente lo que hacemos es generar un deployment para esta aplicación que se va a llamar API Blobs, que va a estar ubicado en el namespace app. Va a tener solo una réplica y va a utilizar este contenedor. Estoy utilizando una imagen, es decir, debo generar una imagen de esta aplicación. En este caso yo la subí a Docker Hub, al registry de Docker. Este es mi usuario, está el nombre de la imagen y esta es la versión que quiero utilizar. Y le digo cuál es el puerto por el que se está ejecutando la aplicación para que ese puerto sea el que escoja mi deployment como tal o mi pod.
Por acá se le pasan unas variables de ambientes, que son configuraciones necesarias para que las trazas queden categorizadas bajo este nombre, API Blobs, que es el nombre de mi componente, y para que en cada una de las trazas vaya esta metadata para poder después generar el correlacionamiento. Por acá vamos a tener la parte de Mongo, que es una variable de ambiente dentro del contenedor para acceder a Mongo. Y finalmente un servicio que se va a encargar de ir a buscar esta aplicación con las instancias que tenga y vas a poner por el puerto 3005 hacia el usuario, es decir, hacia nosotros, y va a redireccionar al puerto 3000, que es el de la aplicación. Listo. Eso es como a manera rápida lo que contiene la aplicación. Vamos a revisar nuevamente cómo va Mongo. Ya Mongo en este momento se encuentra arriba. Tenemos dos instancias desplegadas. Esas instancias las vemos acá en la definición, porque le indicamos que iban a ser dos réplicas. Por defecto Mongo las distribuye, elige una de lectura y elige otra pues como la réplica maestra. Y ya él hace pues como su direccionamiento. Ok. Ya lo que vamos a hacer acá es continuar con esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es instalar un exporter de Mongo para que podamos ver las métricas y todo lo que se genera en Mongo. Entonces acá lo que vamos a hacer es ejecutar este comando. Este comando lo que hace es venir y desplegar dentro del namespace de Mongo este exportador. Este exportador lo que hace es conectarse a la base de datos y extraer de la base de datos todas las métricas que una clúster de Mongo genera. Eso se especifica acá. Entonces, básicamente, el exportador se le pasa la URL de Mongo. Le habilitamos por acá como tal la imagen que vamos a utilizar, la versión del exportador y las métricas que queremos extraer. Entonces, temas de colección, de bases de datos, de índices, de métricas. Esto es lo que vamos a obtener. ¿De dónde sale esto? Eso sale de la parte de Prometheus Community. Entonces, eso está acá en el repositorio de Prometheus Community. Acá en los charts tenemos la parte de Mongo y literal este es el ejemplo que estamos desplegando, por si alguien quiere pues verlo más a detalle. Listo. Una vez instalado esto, básicamente esto lo que va a hacer es exponer un servicio que va a estar expuesto por el puerto 9216. Entonces si entramos acá al puerto 9216, tenemos un path que es metrics y esto automáticamente nos da todas las métricas relacionadas con la aplicación o con la base de datos, en este caso Mongo. Y esto es lo que finalmente va a estar escuchando Prometheus. ¿Dónde se le define eso a Prometheus? Dentro del despliegue que hicimos de Prometheus, acá en sus configuraciones existe algo que son los Additional Scrape Configs. Básicamente esto lo que nos permite a nosotros es poder acceder como a ciertos servicios que están dentro del clúster y obtener métricas que vengan en un formato que Prometheus entienda. Entonces esos exportadores, todo esto que están viendo acá es formato pues que Prometheus entiende y es capaz de acceder. Entonces el job se llama MongoDB y el target que queremos acceder es el servicio que se expuso con el exportador, el namespace donde se encuentra y el puerto como tal. Entonces ya si entramos nuevamente a Prometheus, pues por acá. Y filtramos por Mongo y acá podemos ver como todas las métricas relacionadas con Mongo. Por ejemplo, acá MongoDB Connection nos dice la cantidad de conexiones disponibles con base en la capacidad del clúster y las que se están utilizando en estos momentos. Rápidamente,
Ahorita entonces, por ejemplo, si vamos a Grafana, Grafana en estos momentos no tiene un dashboard que se llame Mongo. Entonces, lo que hacemos nosotros es, o creamos uno desde cero, podemos crear nuestro propio dashboard, o revisamos qué existe en la comunidad. Entonces, por ejemplo, acá yo puse este dashboard. Grafana dentro de sus, digamos, dentro de su aplicación tiene toda una parte donde existen muchos dashboards y yo puedo empezar a buscar acá dashboard con base en lo que yo necesite. Entonces, por ejemplo, si escribo MongoDB, estos son muchos de los dashboards que ya la comunidad ha contribuido y que pues podemos reutilizar. En este caso, vamos a utilizar este. Acá lo que venimos y hacemos es que entramos a Grafana, nos vamos a Dashboard, damos en la opción de nuevo, importamos, seleccionamos este ID, el ID se encuentra acá, y lo que hacemos es lo cargamos, seleccionamos el data source donde se encuentran las métricas, y acá finalmente ya esto nos va a entregar a nosotros información como tal de nuestro clúster. Entonces, acá ya, por ejemplo, podemos empezar a ver métricas. Puede pasar que alguno de los dashboards que obtengamos de acá no estén adaptados, por ejemplo, a las métricas que está obteniendo nuestro clúster. Por ejemplo, esta métrica no existe, pero sí existe de esta forma. Entonces, seguramente tagué mal el nombre. Entonces, lo que voy a hacer acá rápidamente es mostrar como que existen dashboard que podemos utilizar para obtener métricas de nuestro clúster. Pues acá rápidamente voy a limpiar un poco esto. Entonces, eso es un dashboard que ya está listo, pero en este caso no nos da como un uso completo porque pues nos toca como hacer cambios en él para que funcione. Entonces, por ejemplo, acá esto rápidamente así nos dice la cantidad de operaciones que está teniendo nuestra base de datos en términos de queries, de inserciones o de lectura o de eliminación. Y por acá pues también tenemos temas de conexión, sucede lo mismo. Entonces, este es un dashboard que nos puede servir rápidamente para monitorear nuestra base de datos y empezar a visualizar métricas de la base de datos en términos de operaciones, a nivel de documentos, etc. Por el momento nuestra base de datos no está teniendo carga porque pues todavía no hemos desplegado una aplicación. El único componente que está accediendo a ella es el exportador para extraer las métricas. Entonces, eso es un dashboard rápido de lo que podemos hacer como MongoDB alojado en un entorno como Kubernetes. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es como desplegar la aplicación. En este caso, digamos que yo ya hice este tag. Es un proceso normal de Docker donde lo que hago es entrar a mi aplicación, compilo la imagen, con eso ya podría pues como desplegar la aplicación. Yo voy a omitir estos dos pasos porque ya tengo pues una versión de la aplicación desplegada acá en mi Docker Hub. Es como una opción para que Minikube vaya y descargue la imagen de acá. Eso está público y pues puedo acceder a ella. Cuando ustedes estén como replicando esto, lo pueden hacer con un Docker local, generar la imagen en local y que Minikube vaya a esa imagen en local. En este caso, pues yo decidí hacerla por acá. Lo que voy a hacer en este momento es ejecutar estos pasos. Vamos a crear un namespace. Y vamos a hacer un apply de mis archivos o mis manifiestos de aplicación. Entonces, el apply, app, manifest, que vamos a desplegar un deployment y un servicio. Y vamos a hacer un kubectl, get pods, -n, app. Esto en cuestión de segundos
nos deberá ya tener levantada una aplicación, la cual esa aplicación va a estar conectada a MongoDB. Listo. Listo. Mientras la aplicación levanta, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar, enseguida hacemos la parte de logs y la parte de trazas y con eso terminaríamos. Vamos a hacer la parte de métricas. Entonces, por acá tenemos este otro dashboard. Este es otro dashboard que existe para Node.js, el cual se integra con Prometheus API y Prom Client, que básicamente son las librerías que estamos utilizando. Y esto nos da visual de todo lo que tiene que ver con una aplicación de Node.js a nivel de métricas de aplicación. Entonces, por ejemplo, acá vamos a coger este dashboard y vamos a entrar a nuestra instancia de Prometheus de Grafana. Vamos a importar este dashboard. Seleccionamos nuestro data source. Y acá rápidamente pues ya nos empiezan como a salir como este dashboard. Vamos a empezar a generarle tráfico a nuestra aplicación. Una vez está levante. Esta se quedó acá pegada. Ya la máquina se está quedando un poco pegada de tanta aplicación que tenemos levantada. Vamos a darle un espacio más a esto para que pueda levantar. Listo. Ya por acá tenemos este dashboard listo. Voy a ir adelantando también por acá mientras levanta nuestra aplicación. Vamos a hacer la parte de Loki. Entonces para Loki sucede lo mismo. Agregamos el repositorio de Loki. Y por defecto Loki lo que va a hacer es como levantarnos por medio de Gel. Hacemos la instalación de Loki en el namespace de observability. Entonces ya con eso estaríamos ya agregando en el namespace de observabilidad el resto de aplicaciones que serían la de login y la de trazas. Voy a hacerlo acá. Listo. Revisemos nuevamente cómo va nuestra aplicación. Ya nuestra aplicación subió y en estos momentos en observability se tiene que estar desplegando Loki. ¿Qué va a hacer Loki? Va a levantar el servidor de Loki, que es el que se va a encargar de almacenar los logs, y va a desplegar en cada nodo un daemon set, que es el Prontail. Prontail es el que se va a encargar de extraer todos los logs que escriba nuestra aplicación. Entonces, todos estos archivos de logs que están viendo acá dentro de la aplicación van a estar alojados dentro del nodo. Prontail se encarga de obtenerlos, procesarlos y entregárselos a Loki para que los almacene, para posteriormente de Grafana acceder a ellos. Entonces, vamos a esperar que esto levante. Esto siempre se toma su tiempo. Falta el servidor. Y vamos a centrarnos nuevamente en la aplicación. Entonces, acá tenemos nuestra aplicación. Vamos a revisar los logs de la aplicación. Entonces, acá ya la aplicación levantó y por el momento ya está conectada a Mongo. ¿Cómo probamos nuestra aplicación? Acá lo que hacemos es hacer un kubectl por forward. Esto lo que nos va a hacer es como un enlace, un túnel desde mi máquina al clúster y vamos a poder acceder a la aplicación por el puerto 3005. Entonces, localhost 3005. Si damos acá en metrics, esta nos da todas las métricas de la aplicación. Este pad nos da todas las métricas de la aplicación. Y por acá ya podemos ver, entonces, API, logs. No hay, por el momento no tenemos archivos o algo creado. Entonces, lo que vamos a hacer es una petición post. En este caso, esperar que reaccione un momento Postman.
Listo. Vamos a insertar acá peticiones post para hacer la creación de registros en nuestra base de datos. Ya por acá creamos 1, 2, 3. Listo. Ok, entonces ya por ejemplo acá al listarlo ya nos lista todos lo que creamos dentro de nuestra aplicación. Y ya por ejemplo acá podríamos empezar a ver un poco más de métricas. Entonces acá a nivel del dashboard de aplicación que agregamos, por ejemplo acá ya este dashboard nos dice a nivel de la aplicación o nuestro servicio, la información que ven acá. Entonces nos va a entregar métricas relacionadas con el proceso de Node.js, nos va a entregar métricas relacionadas con el Garbage Collection de Node y métricas relacionadas con los requests de la aplicación. Entonces acá a nivel general, transacciones por segundo, cantidad de requests, porcentaje de error de las transacciones. Acá a nivel de procesos, entonces nos está diciendo temas de CPU, temas de memoria, cuánto está consumiendo en general mi servicio o mi aplicación. A nivel de Garbage Collection también da información pues que los expertos en Node.js entenderán y sabrán analizar sobre el comportamiento de su aplicación y lo que están desarrollando. Y estas que son como las métricas de aplicación que realmente nos interesan. Cantidad de requests por segundo, cantidad de requests basados en errores, la cantidad de requests en general por path. Por acá al final tenemos un top de suces a nivel de tiempos de duración y a nivel de cantidad. Entonces, por ejemplo, acá vamos a inyectar una petición que entre por el flujo de validación. Entonces, esto nos arrojó un 500 y nos indica que el título y el body son requeridos. Entonces, por ejemplo, acá hagamos varias peticiones de este tipo. Y en cuestión de segundos, Prometheus debería tomar esas transacciones y visualizarlas acá. Entonces, démosle un momento a la máquina que alcanza a responder a todas estas peticiones. Vemos que acá ya se actualizó la tasa de error. Por ejemplo, acá ya nos está diciendo que hubo 5 peticiones con errores 500. Por acá nos muestra los temas de latencia, en general cuánto se está demorando cada una de estas peticiones en responder por el diferentes estados. Y bueno, esto en general por acá nos muestra pues como todas estas informaciones. Son métricas de aplicación que obtuvimos de una manera rápida y fácil, simplemente instrumentando la aplicación con la librería, y lo único que hacemos es importar la librería que se llama Prometheus API Metrics, y lo único que le decimos a esto es al contexto de Express que utilice ese módulo y que básicamente le agregue este tag de API Logs a cada uno de los datos o de las métricas que se están generando. Listo. Bien, ahora vamos por acá a regresar a la parte de Loki, de los logs. Listo, ya el servidor subió. Como primero subieron los extractores de logs, me toca reiniciarlos, ya que primero tiene que estar el servidor arriba. Eso es un error que tiene acá como tal el paquete de Helm. Primero debe desplegarse el servidor para que después se desplieguen los frontend. Entonces voy a eliminar estos dos pods para que se vuelvan a instalar. Y vamos a darle un tiempo mientras reinicia. Listo. Mientras estos dos pods reinician, vamos a continuar entonces. Ya tenemos la parte métrica lista. Ya estamos desplegando Loki y vamos a desplegar ahora Jagger. Entonces, para desplegar Jagger, vamos a necesitar instalar un Ser Manager, ya que Jagger por debajo utiliza certificados TSL. Entonces, lo instalamos con este comando.
Esto lo que va a hacer es instalar por defecto Jagger. Entonces, la documentación de Jagger la encontramos acá en su página oficial. Acá encontramos como todo lo relacionado con él. En este caso yo me estoy yendo por el enfoque de Kubernetes y estamos desplegando la última versión. Entonces lo que vamos a hacer es instalar el operador de Jagger, es decir, un recurso tipo Jagger dentro del clúster. Y pues por requisitos tenemos que instalar el Ser Manager. Acá nos indica dónde instalarlo. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Vamos ahora a instalar el operador. Para posteriormente instalar ya la aplicación de Jagger. Entonces, ¿dónde encontramos acá como el manifiesto de la aplicación? Dentro de Tracing, Jagger. Y básicamente lo que hacemos es habilitar un nuevo tipo de recurso que es tipo Jagger y por defecto no se le especifica nada. ¿Por qué? Porque en este caso estoy utilizando la configuración simple. Si en algún momento queremos utilizar un almacenamiento persistente, Jagger tiene opciones de Cassandra, opciones de SQL, de Postgres, si no estoy mal, ya se decide qué quiere utilizar y pues dentro de esas configuraciones acá se especifica eso. Por ahora, para fines prácticos, el almacenamiento es tipo file system. Y hacemos el apply de Jagger. Listo. QCTL, getpods, -n, survivability. Ok, ya mientras que se va creando Jagger, vamos a retomar la parte de Loki. Ya Loki está arriba. Por ende, vamos a ir a Grafana. Voy a empezar a generar más logcitos por acá en la aplicación. Y vamos a ir acá. Entonces, tenemos un data source que es Loki. Loki, básicamente lo que hacemos es dentro de Grafana lo configuramos y le decimos que acceda a este servicio de Loki, que es el que expone Loki para poder hacer consultas en él. ¿Cómo exploramos esto? Básicamente lo que hacemos es venir acá a Loki. Entonces Loki lo que hace es, Pronto lo que hace es entregarle a Loki todos los archivos de logs que existan dentro de los nodos de Kubernetes. Y por cada uno de esos archivos de logs, Loki los almacena y habilita un lenguaje que se llama LogQL. Entonces, Loki. Entonces acá tenemos LogQL. Entonces, igual que Prometheus entrega como un lenguaje de consulta para usted poder empezar a consultar información de cada uno de los logs. Entonces, poder obtener los logs fallidos, los logs exitosos, los que se están demorando. Toda la información que esté dentro del log, podríamos empezar a filtrarla con este lenguaje. Entonces, un ejemplo de esto es, por ejemplo, acá. Automáticamente él detecta todos estos labels, ya que son los que estamos enviando. Entonces, en este caso, vamos a decirle que queremos del label app, queremos la aplicación API Blobs, y por defecto, él nos muestra todos los logs. Entonces, acá inmediatamente nos está diciendo, estos son todos la importancia de poder categorizar los logs con la herramienta de Winston es esta. Acá en rojo nos salen los que son fallidos, acá nos salen los que son exitosos. Y por ejemplo acá, pues estos son los errores que nos salen en pantalla. ¿Qué nos muestra él? Una metadata importante para poder identificar a quién pertenece el log. Entonces a la app, el contenedor que lo generó, el archivo de donde se extrajo, el namespace al que pertenece, la traza, que es importante que ya enseguida lo vamos a conectar con Jagger. Y por acá nos muestra pues como tal el logcito, la fecha en que se generó, el mensaje de error que se generó, el Trace ID, el Span ID que generó, que enseguida voy a explicar bien esa parte. Y ya por acá entonces podemos como ver como todos los logs. Entonces también puedo decirle a esto, venga, quiero por ejemplo todos los errores de acá, pero que tengan un mensaje, quiero todos los logs de API Blobs.
Pues, por ejemplo, acá, este query nos va a permitir a nosotros traer todos los errores, todos los logs que tengan un mensaje de error. Entonces acá de una vez puedo como empezar a filtrar y empezar a generar gráficos con base en toda esta información. Listo. También podemos empezar a generar dashboards. Seguramente dentro de los dashboards de acá de Grafana hay algo para Loki. Podemos empezar a utilizar cualquiera de estos dashboards para tener nuestro dashboard de logs en general o construirlos con base en nuestro lenguaje de consulta. Listo, ya para terminar, vamos a terminar la parte de Jagger para no extendernos mucho más. Ya lo desplegamos. Básicamente Jagger entonces lo que va a hacer es exponernos a nosotros esta interfaz. Entonces, Jagger también expone una interfaz web donde acá vamos a poder ver todos los servicios que están instrumentados, que están generando métricas. Acá los vamos a poder visualizar. En estos momentos todavía pues, está solo el propio componente instrumentándose. Ya vamos a hacer la configuración para que nuestra aplicación salga acá. Y vemos eso. Entonces, finalmente acá ya tenemos entonces Jagger. Ya lo que vamos a hacer es instalar el colector de OpenTelemetry que se va a encargar de extraer las trazas de la aplicación y llevarlas a Jagger para que sean visibles de Jagger. Entonces, vamos a desplegar esta otra parte. Eso es un componente de OpenTelemetry que básicamente lo que hace es desplegarse y lo que nos va a permitir a nosotros es poder definir un objeto de tipo colector, que es este que está acá, y dentro de él básicamente definimos que es de este tipo, se va a llamar así y va a funcionar modo sidecar. ¿Qué es un modo sidecar? Es como cualquier aplicación, en este caso nuestro manifiesto, vamos a verlo acá de la aplicación, tiene configurada esta notación. Esta notación lo que hace es que si este componente detecta que hay alguna aplicación que contenga esta notación, inmediatamente este componente se va a ir a desplegar como un contenedor dentro de ese pod. Y lo que va a hacer él es que escuchar el puerto que genera la aplicación, en este caso el tracing, que es este señor que está acá. Entonces el puerto local host 4318, este señor lo va a escuchar por acá y lo que va a hacer es procesarlo, tomar las trazas y se las va a entregar a este exporter, que básicamente es quien Jagger, perdón, que es Jagger. Entonces acá en Jagger ya tendríamos las trazas y básicamente lo que tenemos que hacer es desplegar esto. Listo. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es ir al pod de nuestra aplicación. Entonces en este caso miren que nuestro pod solo tiene un contenedor activo. Este 1 de 1 significa que tiene un contenedor. Vamos a hacer un reinicio de nuestro pod. Y ahorita con esta inyección de este nuevo componente que está pendiente en este namespace de que si alguna aplicación tiene esa anotación, él inmediatamente se va como a desplegar dentro de esa aplicación. Entonces, ya por ejemplo acá está terminando el pod anterior y ya está corriendo el nuevo pod. Y este nuevo pod, si ustedes miran, ya está a 2 dedos. Significa que este deployment no, este componente, este OpenTelemetry Collector ya está viviendo como dentro de esta aplicación en un pod. Entonces esto es como el concepto de Sidecar, es poner a ejecutar algo siempre y cuando
esa aplicación esté configurada para recibirlo. Entonces ya con esto vamos a empezar a generar nuevamente invocaciones en nuestra aplicación. Entonces me toca volver a generar el túnel porque reiniciamos la aplicación. Y vamos a empezar a hacer tráfico por acá. Pues por acá estamos inyectando este tráfico. Vamos a hacer por acá el de obtener todos los... Ya, este no es, ¿verdad? Aquí obtenemos todos los blobs. Y vamos a hacer el del otro path, que es este external, que básicamente lo que hace es consumir el endpoint por medio de una HTTP request. Entonces acá ya lo que vamos a hacer es entrar acá a Grafana. Vamos a revisar el datasort de Grafana, que es Jagger, el endpoint de consulta de Jagger. Y ya por acá entonces podemos empezar a explorar lo siguiente. Ya desde la herramienta automáticamente nos detecta que ya hay una nueva definición o una nueva aplicación generando trazas. Acá las podemos buscar y esto es como la visual rápida dentro de esta herramienta de Jagger. Por acá, entre más grande es como el circulito, es porque es una petición que demoró más, es tiempo versus cantidad de peticiones. Por acá está la external, entonces por acá podemos ver todas las trazas y todos los spam que se generaron, por ejemplo, en esta petición. Entonces, como nosotros acá a nivel de aplicación tenemos una instrumentación que es automática, seguramente van a salir muchos spam relacionados con nuestra aplicación. ¿Por qué? Porque pues tenemos un framework que es Express y eso por debajo cuando se levanta, además que hace muchas cosas, entonces por eso vemos tantos spam. Middleware, el router, que es la aplicación ya que expone el path, y por acá entonces en el handler se hace una invocación al servicio nuevamente y ese servicio vuelve y hace como todo para volver a responder. Entonces esto es como una traza completa de la aplicación. Si la vemos, por ejemplo, desde el enfoque de vamos a lanzar acá una que falle. Pues acá podemos filtrar por error igual a true. Pues acá estas son las que están fallando. Entonces yo podría rápidamente entender por qué está fallando. Entonces acá esta es la traza. Acá él nos muestra el proceso, los tags. Por ejemplo, acá podríamos empezar como a revisar cada una de la información donde se está generando como tal el error. Pero digamos que realmente lo que uno ya entraría a utilizar es Grafana. ¿Por qué? Porque allá es donde vamos a empezar a correlacionar todo. Entonces, un ejemplo de eso es, acá en los data source tenemos Loki y Loki tiene configurado esta opción. Básicamente por medio de una expresión regular le decimos a Loki, venga, extraiga la trace ID y coja esa trace ID y deme una opción de ir rápidamente a Jagger para saber dónde fue que falló mi componente. Entonces, esto es lo que nos permite ya empezar a correlacionar la metadata con cada una de las herramientas. Y lo mismo lo hacemos para Jagger. Entonces a Jagger le decimos, cuando yo quiera ver los logs de esta traza, lléveme a Loki y el tag que tienen en común va a ser app. Entonces, ejemplo, si estoy acá en Loki, voy a decir, tráigame todos los logs de API Logs. Acá está, por ejemplo, este que es uno de los que está fallando. Y miren que dentro del log siempre estamos mandando el trace ID y el span ID. Entonces es muy importante que todos los logs lleven esta trace ID y este span ID. ¿Por qué? Porque esos son los que nos van a permitir empezar a correlacionar las métricas, las trazas y los logs. ¿Cómo hacemos eso? Básicamente acá en el tracing usamos esta librería de OpenTelemetry, que lo que hace es integrarse a Winston, que es nuestra herramienta de logs.
y automáticamente inyecta en nuestra herramienta de logs cada uno de los trace ID con esta configuración, y tanto el trace como el spam. Entonces esto es literal algo que es automático. Entonces, por ejemplo, acá entrando en este esquema, miren que acá ya sale una opción que es Trace ID, me da la Trace ID y de una vez me lleva a Jagger. Y en Jagger me muestra de una vez la transacción, y pues la transacción me va a decir a mí como el por qué falló, el tipo de error, el status code, pues como toda la información que tiene. E inclusive desde el log también podría ir como a la traza. Entonces acá ya puedo ver como la traza. Entonces esto es como el correlacionamiento que buscamos entre trazas y logs en este tipo de herramientas. Digamos que ya esto es como todo lo que tenemos por implementar. Aquí como a manera de recomendación, son implementaciones básicas de cada una de estas herramientas. Tanto Jagger como Loki, Grafana y Prometheus tienen opciones que es de configuración más orientadas a producción, que tienen un poquito más de complejidad en su configuración, pero que pues siguen siendo fácil porque finalmente ya todo está empaquetado en Hell, entonces es fácil de implementar. Otra cosa importante es que hoy el entorno de despliegue de esto fue Kubernetes, no significa que Loki, Prometheus, Jagger y estas herramientas no se puedan alojar o desplegar en entornos no containerizados. Se pueden hacer totalmente en un Docker Compose. Finalmente, todos ellos están basados en imágenes que ya están construidas y definidas. Eso como manera de recomendación. Importante hacerle seguimiento a los proyectos de la Cloud Native Foundation. Allá hay demasiados proyectos y cada día hay evolución de cada uno de ellos, y es súper importante hacerle seguimiento a eso. Por acá a nivel de la presentación ya les dejo como un poco la arquitectura de cada una de las herramientas que vimos, cómo funcionan realmente, y cuáles son como los principales componentes de cada una de ellas. Finalmente, acá lo que hicimos fue explorarlas, probarlas, mirar cómo obtener métricas de todo tipo, cómo empezar a correlacionar todas esas métricas. Entonces, eso era como un espacio y la información que teníamos para presentar hoy. Listo, Listo, Luis, John. no, genial. O sea, hay varios comentarios muy buenos que muchas gracias por la charla, que una de las mejores charlas que han visto. Si quieres respondemos tres Sí, preguntitas y el claro. resto las dejamos ahí para sacarlas y las publicamos en algún sitio. La más votada dice, ¿qué diferencia existe entre contenedores, Docker y Kubernetes? Bueno, pues realmente Kubernetes lo que hace es aprovecharse de todo ese concepto de microservicios y de contenedores, y pues finalmente digamos que herramientas para crear contenedores hay muchas, entre ellas está Docker, también está Podman, hay varias. Entonces realmente digamos que contenerizar lo puedes hacer de cualquier forma y podrías utilizar cualquier herramienta para generar imágenes. Lo que hace Kubernetes es tomar esas capacidades que ya fueron definidas dentro de un contenedor, y explotar esas imágenes para escalarlas, hacerlas sí, más escalables, darles un mejor uso y desplegarlas de una mejor forma, darle una mejor administración. Entonces, finalmente, Kubernetes lo que hace es ejecutar, desplegar y automatizar toda la gestión de aplicaciones containerizadas. Es básicamente eso. Listo, por acá hay una interesante y es, ¿qué métricas son importantes monitorear? Listo. Digamos que con el concepto de métricas es muy importante monitorear. Pues para mí la parte de infraestructura siempre va a ser importante, porque por ejemplo en este caso, cuando hablamos de Kubernetes, es necesario saber qué hay dentro de Kubernetes. Entonces, si no lo monitoreas, pues cómo vas a saber cuántos pods tienes, cuántos namespace tienes. Entonces, estas métricas de infra siempre van a ser muy importantes. Y yo creo que hoy en día un referente como para saber qué monitorear son las señales doradas definidas, o que se habla mucho del enfoque SRE, que son la latencia,
toda esta parte de saturación, tráfico, latencia, errores, que finalmente es algo de lo que vimos acá cuando vimos las métricas de aplicación. Entonces, saber cuáles son los requests exitosos, los requests fallidos, la cantidad de requests. ¿Por qué? Porque eso finalmente son las que deberías estar monitoreando y generando reglas para alertar cuando esté sucediendo algo y notificar para que ya pues puedas tomar decisiones de, de empezar a hacer análisis de causa raíz y apoyarte de las trazas y de los logs para llegar al punto del por qué la aplicación está arrojando un 404, 500, etcétera. Entonces yo creo que finalmente un enfoque es las señales doradas son importantes y métricas a nivel de infraestructuras todas van a ser valiosas. Listo, gracias. Carlos, también puedes compartir ahí el otro link de, aparte de las señales doradas que debería medirse, que yo sé que tú estuviste investigando por ahí. Listo. Luis, hay otra que preguntan, ¿algún curso pago o gratuito que contenga todos o la mayoría de tecnologías de las que hablaste en un proyecto práctico? Uy, yo creo que pues finalmente cuando uno, digamos por ejemplo en esta parte cuando les mostré el landscape de la Cloud Native Foundation, pues uno podría literal, ya esto es una referencia para uno saber qué prácticas o qué plataformas se están adoptando hoy en día a nivel de la Cloud Native en general. Entonces yo creo que si, por ejemplo, te interesa Kubernetes, puedes venir acá, lo buscas y esto te da información de repositorios, temas de LinkedIn o redes donde se puedan hablar del tema, cantidad de commits. Entonces creo que de acá puedes empezar a buscar los repositorios oficiales y estudiar desde ahí. Finalmente, cada una de estas herramientas va a tener su documentación de cómo iniciar, de cómo aprenderlas, todo lo relacionado con cada una de ellas. Por ejemplo, acá en todo el tema de observabilidad, por acá está Prometheus, por acá está Loki, que fue una de las que utilizamos. ¿Qué significa como este tamaño que está acá? Es que estos son proyectos que ya son graduados, significa que ya son proyectos que son adoptados dentro de toda la comunidad y en general dentro de globalmente ya son proyectos muy usados. Entonces los proyectos como que van teniendo dentro de la Cloud Native van teniendo como toda esa evolución. Entonces eso lo podemos ver acá. Entonces yo creo que es importante echarle ojito a todos los proyectos que están graduados. Acá podemos ver los proyectos que están graduados y aprender muchos de ellos. Por ejemplo, Flux, Argo CD son proyectos muy interesantes porque te ayudan a aplicar GitOps en Kubernetes. Y pues acá ya hemos tocado Jagger, Kubernetes, Prometheus, y hay cosas muy interesantes acá por revisar. Entonces yo creo que la documentación de cada uno de ellos es súper clara. La documentación de Jagger es clara, la documentación de Kubernetes es muy clara y siempre buscar en estas plataformas que venden, ofrecen videos y temas para estudiar, pues también va a ser bueno. Luego en YouTube también se puede encontrar mucho material de lo que se necesita. Listo, Luis. Por acá hay otra que dice, ¿cómo puedo aprender o practicar Prometheus, Grafana y demás si no tengo una fuente de datos o generador de datos como lo es una aplicación? Mm, digamos que siempre vas a necesitar una aplicación porque te puedes quedar corto. Si no tuviéramos una aplicación acá, lo único que estaríamos monitoreando sería el clúster de Kubernetes. Entonces, solo exportadores relacionados con Kubernetes, como Novesport, QStatemetrics, y pues te centrarías como solamente en métricas de infraestructura, mientras que finalmente lo que va a haber sobre un clúster de Kubernetes son aplicaciones. Entonces, de ahí para allá, si es necesario tener una aplicación, sea en Python, en Node, en los principales lenguajes. Todo lo que vimos hoy acá en Node es aplicable en cualquier lenguaje de programación. Todos están cubiertos para aplicar las mismas prácticas dentro del entorno Kubernetes o no Kubernetes.
Listo, Luis, y basado en esa, te hacen una pregunta de Java, que si conoces alguna librería para el propósito de login o tracing. Las mismas. OpenTelemetric funciona para todos, para el tema de, de trazas. Para el tema de, uy, de, Logs. de logs, no, de métricas podemos utilizar Micrometer, que es para Spring Boot con Java. Está muy buena, también tuve la oportunidad de utilizarla y soluciona todo el tema de métricas. Y para el tema de logs, creo que Log4j es una de las más utilizadas para Java. Y facilita también la integración de las trazas y todo el tema entre los dos. Entonces, este fue un ecosistema que en algún momento utilicé para proyectos Java. Listo, Luis. Yo creo que para respetar el tiempo de los demás y el tuyo, te damos las gracias por esta excelente charla. Como les decía al inicio, quedará grabada en YouTube. No duden en contactarnos por los links que dejamos, tanto de LinkedIn como de Meetup. Y por favor, estén pendientes de la próxima sesión de febrero. Muchísimas gracias por tu tiempo, Luis. Muy chévere la charla, muy buenos comentarios y a todos muy buenas noches. Que descansen. Muchas gracias a todos, que descansen y bueno, con gusto. Aquí estamos a la orden para cualquier duda que